Mi hermano vendió sin avisarme la casa que heredamos de nuestros abuelos, falsificó mi firma y me bloqueó en todas partes. Lo expuse públicamente, y terminé descubriendo una red de corrupción familiar. El olor a madera vieja siempre me ha perseguido. Es extraño cómo ciertos aromas se quedan anclados en la memoria, como si fueran testigos silenciosos de lo que alguna vez fuimos. Cada vez que pensaba en la casa de mis abuelos, sentía ese perfume cálido de cedro, de muebles gastados y fotos enmarcadas que nadie se atrevía a mover. Aquella casa era el corazón de la familia, el único lugar donde todo parecía tener sentido. Cuando ellos murieron, el silencio se volvió tan espeso que costaba respirar. Mi hermano Javier y yo nos quedamos solos con las llaves, y con ellas, la responsabilidad de mantener vivo lo que ellos construyeron con tanto sacrificio. Recuerdo que ese día, frente al notario, prometimos conservarla entre los dos, no venderla jamás. Es lo único que nos queda de ellos, dije. Javier asintió, pero había algo en su mirada que no supe leer. Yo me mudé a otra ciudad poco después, intentando empezar de nuevo. Javier se quedó allí, cuidando la casa, pagando los impuestos, reparando los techos cuando llovía. Al principio me mandaba fotos, el jardín floreciendo, las cortinas limpias, la vieja mecedora donde el abuelo se dormía cada tarde. Luego, los mensajes se hicieron más breves, las llamadas más frías. Cuando le preguntaba cómo estaba la casa, respondía con evasivas, como si hablar de ella le incomodara. Un día, le propuse ir a visitarla. Quería pasar un fin de semana allí, dormir en mi antigua habitación, volver a sentir que tenía raíces. Pero Javier puso mil excusas, que estaban arreglando el baño, que el techo tenía goteras, que los vecinos estaban haciendo ruido. Su voz sonaba nerviosa, casi molesta. Algo no cuadraba. Me quedé con una sensación amarga, como si hubiera algo que no quería que yo viera. Los meses pasaron y la inquietud creció. Empecé a soñar con la casa, la veía vacía, con las ventanas abiertas y las cortinas flotando al viento, como si alguien hubiera arrancado su alma. Una mañana, sin pensarlo demasiado, entré al registro de propiedad en línea. No buscaba nada concreto, solo necesitaba tranquilizarme. Pero lo que encontré me heló la sangre, la casa ya no figuraba a nuestro nombre. Pensé que era un error. Cerré la página, volví a abrirla, revisé cada dato. No, no era un error. Había un nuevo propietario, una inmobiliaria. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que apenas podía respirar. Le escribí a Javier de inmediato, pero el mensaje no se entregó. Llamé. Nada. Fui a sus redes sociales, y descubrí que me había bloqueado en todas. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, temblando, intentando entender. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué vendería la casa sin decirme nada? Lo peor no era la traición económica, sino el silencio, esa forma cobarde de borrar a alguien. La casa no era solo ladrillos y recuerdos, era lo único que nos unía después de tantas pérdidas. Y él la había borrado de un plumazo. Sentí una rabia sorda crecer en el pecho, pero también una tristeza profunda, como si acabara de perder otra vez a mis abuelos. Cerré los ojos y recordé la última vez que estuve allí, la abuela riendo en la cocina, el abuelo leyendo el periódico, Javier y yo discutiendo por una tontería. No podía creer que ese lugar sagrado ahora perteneciera a desconocidos. Durante horas, revisé papeles viejos, mensajes, correos. Busqué cualquier pista de lo que había pasado. Pero todo conducía a un mismo punto, Javier. Él tenía acceso a los documentos, las llaves, el poder de decisión. Yo confié en él ciegamente. Esa noche, mientras miraba el techo sin poder dormir, algo dentro de mí cambió. Ya no era la hermana dócil que evitaba los conflictos. No. Sentí una determinación feroz, iba a descubrir qué había hecho, cómo lo había hecho y por qué me había borrado como si no existiera. Porque si él pensaba que podía vender mis recuerdos, estaba muy equivocado. Y lo peor de todo, lo que me quitó el sueño durante semanas, fue que en el registro, en letras frías y legales, aparecía una fecha exacta, la venta se había realizado 3 meses atrás. 3 meses en los que Javier me había mentido en la cara. 3 meses en los que me deseó feliz cumpleaños, me mandó un emoji de corazón, y al mismo tiempo firmaba papeles falsos para deshacerse de nuestra herencia. Ese descubrimiento fue solo el comienzo. Lo que vino después fue mucho más oscuro.
porque lo que encontré al seguir el rastro de esa venta, cambió todo lo que creía saber sobre mi hermano. Pasé los días siguientes en una especie de niebla. Todo lo que hacía parecía automático: comer, trabajar, contestar correos. Pero dentro de mi cabeza solo había una pregunta retumbando sin descanso: ¿por qué? Intenté llamarlo una y otra vez. Cada tono que no era contestado me hundía un poco más. Al principio pensé que tal vez estaba enfermo, que algo le había pasado. Luego vi que seguía publicando en su cuenta, fotos con amigos, sonrisas, cervezas, vida normal, mientras yo seguía sin poder comunicarme. Poco después, me di cuenta de que ya no podía ver nada de su perfil. Me había bloqueado. En todas partes. El bloqueo no dolió solo por el silencio. Dolió porque confirmaba que lo había hecho a propósito. Nadie bloquea a su hermana por error. Nadie borra a alguien que ama. Intenté contactar a familiares. Mi tía Carmen me dijo que lo había visto hacía poco, que parecía bien, incluso contento. Cuando le conté lo de la casa, se quedó callada. Luego, con una voz extraña, solo dijo: yo preferiría no meterme, hija. Esa frase me revolvió el estómago. Algo sabía. Todos sabían algo, menos yo. No podía quedarme quieta. Fui al registro civil de manera presencial, pedí los documentos de la venta. Tuve que pagar una tasa, mostrar mi DNI, explicar que era copropietaria. Cuando me entregaron la carpeta con las copias, las manos me temblaban. Allí estaba: contrato de compraventa firmado por Javier Morales y María Morales. Mi nombre, mi firma, pero no era mi letra. Era una imitación grotesca, torpe, pero suficiente para un trámite que nadie verificó. Me senté en el pasillo del registro, con los papeles sobre las rodillas, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Javier había falsificado mi firma. Había robado mi mitad, nuestra mitad. Y lo había hecho con una sangre fría que me daba miedo. Esa noche apenas dormí. Soñaba con el sonido de una puerta cerrándose con llave, como si me hubieran dejado fuera de mi propia historia. Al amanecer, decidí buscar más. Revisé las bases de datos públicas, pedí extractos notariales, rastreé la inmobiliaria que aparecía como nueva propietaria. Me atendió una mujer amable que, al oír mi apellido, hizo una pausa incómoda. Ah, sí, el señor Javier Morales. Un placer trabajar con él, muy eficiente. Tuve que fingir calma para no gritar. Según los registros, la venta se había cerrado 3 meses atrás por un monto considerable. En la escritura aparecía una transferencia bancaria a nombre de Javier. Seguí el rastro. En el documento figuraba el número de cuenta. No podía acceder a sus movimientos, pero sí al banco emisor. Llamé fingiendo ser su asistente, buscando confirmar una transferencia empresarial. El operador, sin sospechar, confirmó que el dinero había sido depositado y retirado el mismo día. Todo encajaba. Mi hermano había vendido la casa sin decirme nada, falsificado mi firma y vaciado la cuenta. Y luego, me había bloqueado. Me invadió una mezcla de furia y tristeza que no sabía cómo contener. Quise gritar, romper algo, desaparecer. Pero en vez de eso, me quedé sentada, mirando la pantalla, con las manos apretadas hasta que las uñas me dejaron marcas en la piel. Sentí algo parecido al duelo, pero más corrosivo. No solo había perdido una casa, había perdido la imagen de quien creí que era mi hermano. En un intento desesperado de entenderlo, abrí viejas conversaciones nuestras. Releí los mensajes en los que me prometía que la casa seguiría siendo nuestro refugio. Las veces que me decía que no me preocupara, que él se encargaba de todo. ¿Cuánto significado escondía esa frase ahora? Se encargó de todo, sí, de borrar mi nombre, de borrar mi confianza, de borrar mi historia. Decidí escribirle un correo largo, directo, sin rabia, solo con hechos. Le dije que sabía todo, que había visto los documentos, que solo quería escucharlo. No hubo respuesta. Lo reenvié al día siguiente, desde otra cuenta. Nada. Lo intenté una semana después. Silencio absoluto. Ese silencio se volvió insoportable. Ya no dormía. No comía bien. Me costaba concentrarme en el trabajo. Una noche,
mientras revisaba por enésima vez los papeles, me di cuenta de algo que había pasado por alto. En la fecha de la venta, Javier estaba en la ciudad donde vivo yo. Lo vi en una publicación antigua de un amigo suyo, con la ubicación activada. Eso significaba que la firma había sido presentada mientras él estaba fuera. Alguien más lo había ayudado. Alguien que tenía acceso a los registros y podía mover documentos legalmente. Empecé a sospechar del notario, del entorno familiar, de todos. Era como si me hubieran tendido una trampa desde hace meses, y yo ni siquiera lo noté. Pero lo más impactante vino después. Revisando los documentos, encontré una anotación en la escritura, un número de referencia bancaria. Lo busqué. Era la cuenta donde se había hecho el pago. No era solo una transferencia simple, era una cuenta conjunta que Javier había abierto poco antes de la venta. Y mi nombre estaba allí. Como cotitular. Yo jamás abrí esa cuenta. Jamás firmé ningún documento bancario con él. Eso significaba que alguien había falsificado también mi identidad, no solo mi firma. Un fraude completo. Legalmente, yo aparecía como vendedora y receptora del dinero. Lo había hecho todo con tal precisión que parecía un plan cuidadosamente armado desde el principio. Me quedé mirando el papel, temblando. Todo mi cuerpo ardía de impotencia. No solo me había robado, me había usado como cómplice sin que yo lo supiera. Y en medio del enojo, del asco, de la desesperación, una idea se encendió como una chispa. Si él había dejado rastros bancarios, podría seguirlos. Podría exponerlo. Porque si Javier creía que podía enterrarme bajo su silencio, yo iba a convertirme en la voz que lo perseguiría. Y esa noche, entre los papeles, encontré el primer rastro del dinero, una transferencia enorme a su cuenta, el mismo día de la venta. El primer hilo que tiraría para desarmar toda su mentira. Tomé un tren a mi ciudad natal sin avisar a nadie. No tenía un plan claro, solo una necesidad urgente de ver con mis propios ojos lo que había pasado. Durante el trayecto, mi mente repasaba cada detalle, los documentos falsificados, la cuenta conjunta, la fecha de la transferencia. Todo encajaba con una precisión que me aterraba. Javier no había cometido un error, había diseñado una estafa completa. Cuando llegué, el aire me pareció más denso, como si la ciudad me rechazara. Caminé hacia el barrio donde estaba la casa de mis abuelos, y mi corazón se aceleró con cada paso. Pero al doblar la esquina, sentí un vacío tan grande que me paralizó. La fachada estaba cubierta de andamios. Las ventanas, tapadas con plástico. En el portón había un cartel nuevo, propiedad en remodelación. Proyecto residencial inmobiliaria Valverde. No reconocí nada. Las flores del jardín habían desaparecido. El limonero del abuelo, arrancado. Todo lo que había sido mi infancia estaba siendo triturado por máquinas. Me acerqué al capataz y le pregunté qué hacían allí. Me respondió sin mirarme, demolición parcial. La nueva dueña quiere ampliar el terreno. ¿La nueva dueña?, repetí, sintiendo un vértigo que me nubló la vista. El contrato está firmado. Todo legal, dijo. Le pedí que me mostrara el documento y, con cierta desconfianza, me enseñó una copia. Allí estaba otra vez, mi nombre. Firme, nítido, falsa. Sentí náuseas. No podía respirar. Me alejé tambaleando, con las lágrimas pegadas a la garganta. Caminé hasta la plaza de enfrente y me senté en el banco donde solía comer helado con mi abuelo. Me dolía todo, el cuerpo, los recuerdos, la impotencia. Me pregunté cómo podía Javier dormir tranquilo sabiendo lo que había hecho. Al día siguiente, fui al banco. No podían darme información detallada, pero logré confirmar lo que temía. La cuenta donde se había depositado el dinero estaba a nombre de Javier, y había sido vaciada el mismo día. Ni un centavo quedaba. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Encontré una abogada especializada en fraudes patrimoniales, Laura, una mujer joven pero implacable. Le mostré todo, los documentos, las fechas, las firmas, las capturas de pantalla. Ella me escuchó con atención, sin interrumpir, tomando notas rápidas. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: Esto no es solo una venta fraudulenta. Es una suplantación de identidad. Y alguien lo ayudó desde dentro.
No se hace algo así sin contactos. Sus palabras me atravesaron. No solo me había traicionado mi hermano, alguien más había colaborado. La idea me revolvió el estómago. Laura empezó a investigar. En pocos días, descubrió que Javier había presentado documentos notariales en los que yo supuestamente renunciaba a mis derechos sobre la casa, por motivos personales. La falsificación era tan burda que dolía verla. Pero había un detalle más perturbador: el notario que firmó la venta era el mismo que había hecho la escritura original de la herencia de mis abuelos. Ese hallazgo me golpeó como una piedra. Recordé a ese hombre, don Emilio, un amigo de mi padre, siempre sonriente, con su voz tranquila y sus promesas de hacer las cosas más fáciles. De pronto, entendí por qué Javier había tenido tanto acceso, tanta facilidad. Él nunca actuó solo. Mientras Laura reunía pruebas, yo me sumergí en recuerdos que empezaron a tener otro color. Empecé a notar patrones: las veces que Javier arreglaba documentos, las ocasiones en que pedía que le firmara papeles, solo para los impuestos. Siempre confié en él, siempre lo consideré más listo, más práctico. Y él lo sabía. Una tarde, Laura me llamó. Su voz sonaba tensa. «Encontré algo más», me dijo. Era un correo electrónico interceptado en la investigación. Javier lo había enviado a don Emilio antes de la venta. Decía: después de la casa, hay otro terreno del abuelo que aún no está transferido. Necesitamos moverlo antes de que ella se entere. Me quedé en silencio. Sentí una corriente fría recorrerme la espalda. No solo me había robado la casa, planeaba seguir quitándome todo. Esa noche, revisé los viejos documentos de mis abuelos, buscando algo que me anclara, alguna pista que explicara cómo habíamos llegado hasta allí. Encontré una carpeta amarillenta con notas manuscritas de mi abuela. En una de ellas, ella describía sus últimas voluntades: la casa no podrá venderse sin el consentimiento mutuo de mis nietos. Esa cláusula había desaparecido en la escritura final. Supe entonces que el fraude venía de más atrás. Que la corrupción había comenzado incluso antes de la muerte de mis abuelos, cuando confiaron en las personas equivocadas. Sentí rabia, una rabia diferente, más profunda. No era solo contra Javier, sino contra toda la red de mentiras que me habían hecho creer que la familia era algo sagrado. Me di cuenta de que había crecido dentro de una farsa cuidadosamente construida para beneficiar siempre a los mismos. Laura insistió en que debía mantener la calma, que necesitábamos pruebas sólidas antes de actuar. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. No quería solo justicia. Quería exponerlo. Quería que todos vieran quién era realmente Javier. Antes de dormir, abrí la vieja caja donde guardaba las llaves originales de la casa. Acaricié una de ellas, fría, sin propósito. Y en ese instante, sentí que no iba a descansar hasta ver su mundo desmoronarse. El siguiente paso era claro: confrontarlo, aunque tuviera que arrastrar toda su mentira a la luz. Y justo cuando empecé a preparar la denuncia, Laura me llamó de nuevo, con la voz cortada. «María. Javier compró un billete de avión. Se va del país mañana». Supe entonces que el tiempo había terminado. La caza había comenzado. No dormí esa noche. Caminé de un lado a otro del pequeño departamento que había alquilado para quedarme mientras resolvía el caso. Cada sombra me parecía una amenaza. Cada ruido, una advertencia. No podía aceptar que Javier, el niño que compartía mis secretos y miedos, el adolescente que me defendía en la escuela, fuera el mismo hombre que estaba a punto de huir con todo lo que quedaba de nuestra historia familiar. A primera hora de la mañana, fui al aeropuerto con los documentos impresos, las pruebas, el correo, todo. No lo encontré. El vuelo aún no salía, pero no aparecía en la lista de embarque. Laura me llamó minutos después. «Canceló el pasaje», dijo. Alguien le avisó. Sentí que el aire se volvía pesado, como si todo el mundo conspirara para protegerlo. Esa tarde regresé a la casa en ruinas. No sé por qué. Tal vez necesitaba mirar el desastre de frente para reunir fuerzas. Los obreros ya habían desmontado las tejas. El piso del salón, donde antes se escuchaban risas, ahora era una montaña de escombros. Caminé sobre el polvo y encontré una foto rota entre los restos: mi abuela, sosteniendo mi mano, con Javier al lado.
Teníamos 6 y 8 años. Ella sonreía con ese orgullo sereno que solo tienen las personas que creen haber construido algo eterno. La guardé en el bolsillo. En ese instante, comprendí que lo que habíamos heredado no era amor, sino una historia incompleta, llena de silencios, favoritismos y secretos. Javier había sido siempre el elegido. Mis abuelos lo colmaron de atención, mientras a mí me recordaban que debía ser fuerte, como tu madre. A veces me pregunto si toda su devoción por él fue también una forma de culpa, como si quisieran compensarlo por algo que nunca dijeron en voz alta. Volví a casa y abrí los diarios de mi abuela, los mismos que había encontrado en la caja donde guardaba las llaves. Había escrito sobre su vida con una precisión casi dolorosa, recetas, recuerdos, fragmentos de conversaciones, hasta pensamientos sobre nosotros. En una de las páginas finales, encontré una frase que me dejó helada. Dejo instrucciones para que la casa no se venda sin el consentimiento de ambos nietos. Pero temo que Javier sea influenciable. Que alguien lo convenza de traicionar a su propia sangre. Sentí un nudo en la garganta. Mi abuela lo había previsto. Había visto algo que yo me negué a ver durante años, la ambición disfrazada de encanto. Volví a revisar la escritura de la herencia. Esa cláusula, la más importante, no estaba. No era casualidad. Fui al despacho de don Emilio. Al principio se negó a recibirme, pero insistí. Cuando finalmente me atendió, su sonrisa forzada me reveló más de lo que dijo. Le mostré las copias, las firmas, los correos. Su expresión cambió. Ya no era el notario amable de antaño, sino un hombre acorralado. Le pregunté por qué había omitido la cláusula. Me respondió con evasivas. Que los papeles originales llegaron incompletos, que la abuela firmó una versión preliminar. Mentiras torpes. Cuando le mostré el correo donde Javier hablaba de mover otro terreno, su rostro perdió color. Me pidió que me calmara, que todo podía arreglarse sin escándalos. Esa frase me devolvió el fuego al cuerpo. Sin escándalos, como si mi vida fuera una transacción más. Salí del despacho con las manos temblando, pero con algo nuevo, certeza. Sabía con quién se había aliado Javier. Sabía cómo lo había hecho. Y sabía que lo que estaba a punto de hacer no era solo venganza, sino justicia. Esa noche, Laura vino a verme. Me trajo copias certificadas de los documentos, junto con una noticia que me dejó sin aliento. Tu hermano retiró una gran suma en efectivo ayer. Se esconde en la casa de un amigo común, en las afueras. Supe entonces que no podía seguir esperando a que los tribunales se movieran. Necesitaba enfrentarlo. No con violencia, sino con verdad. Tomé el auto y conduje hasta la dirección. Era una vieja casa de campo, la misma donde hacíamos parrilladas en verano. El portón estaba cerrado, las luces encendidas. Me quedé dentro del coche durante unos minutos, observando, tratando de ordenar mi respiración. No entré. No, aún. No era el momento. Volví a mi alojamiento y me senté frente al ordenador. Durante horas, escribí. No una carta, sino una confesión pública. Detallé todo, la venta ilegal, las falsificaciones, los nombres, las pruebas. Subí cada documento escaneado, cada imagen, cada correo. Publiqué la historia completa en redes sociales, bajo mi nombre, con una frase final. Mi hermano vendió la casa de nuestros abuelos y me borró de su vida. Pero no podrá borrar la verdad. Presioné, publicar, y sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. En minutos, comenzaron los comentarios, los mensajes, las comparticiones. Personas que no conocía me escribían para ofrecer apoyo, periodistas pedían entrevistas, antiguos vecinos confirmaban detalles. La historia se hizo viral. Esa noche, mientras veía cómo el contador de vistas subía sin parar, recibí una llamada de número desconocido. No contesté. Luego otra, y otra. Finalmente, un mensaje: ¿qué has hecho, María? Era él. Javier. No respondí. Dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando la ventana, sabiendo que lo había conseguido. Su silencio ya no era poder. Pero lo que no imaginaba era que la viralización tendría un efecto inmediato. Al día siguiente,
la inmobiliaria se puso en contacto con Laura. Querían colaborar para limpiar su imagen. Nos enviaron copias de correos donde Javier negociaba las condiciones, incluso mencionando al notario como su socio de confianza. Por primera vez, el tablero se inclinaba a mi favor. Y justo cuando pensaba que lo peor había pasado, alguien golpeó mi puerta. Era de noche. Fui a abrir. Javier estaba allí. Despeinado, con la mirada desquiciada. Su voz temblaba cuando habló. ¿Por qué lo hiciste? Me arruinaste. Yo no dije nada. Solo lo miré, esperando que dijera lo que realmente quería decir. Y entonces lo soltó, con una mezcla de rabia y vergüenza. Esa casa nunca fue tuya. Nunca te la mereciste. Supe en ese instante que no había vuelta atrás. La batalla final había comenzado. Cuando cerré la puerta detrás de Javier, mis manos temblaban, pero no de miedo. Era algo distinto, una mezcla de rabia contenida y una claridad que nunca había sentido antes. Él se quedó del otro lado, golpeando, insultando, suplicando en un ciclo incoherente. No abrí. No esta vez. Había pasado toda mi vida evitando los conflictos, temiendo romper la armonía familiar. Pero esa armonía era una mentira sostenida sobre mis silencios. Al día siguiente, la historia seguía creciendo en Internet. Decenas de personas compartían mi publicación. Antiguos empleados del despacho notarial escribieron mensajes anónimos, confirmando que don Emilio solía arreglar documentos para clientes influyentes. Vecinos del barrio contaban que vieron camiones entrando y saliendo de la casa días antes de la venta. La verdad se estaba armando como un rompecabezas y, por primera vez, no era yo quien tenía que probar que decía la verdad, el mundo lo estaba haciendo por mí. Laura me llamó temprano. Su voz sonaba eufórica. María, la inmobiliaria quiere colaborar oficialmente. Van a entregar los correos y las transferencias. Están dispuestos a declarar que Javier falsificó tu firma. Tuve que sentarme. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero no de miedo, sino de alivio. Después de meses de sentirme invisible, el peso de la verdad empezaba a inclinarse hacia mi lado. Pasé todo el día revisando archivos y correos. Cada palabra de Javier me parecía un cuchillo. Su manera de mentir era calculada, elegante. En los documentos con la inmobiliaria se hacía pasar por el heredero principal y hablaba de mí como si fuera una hermana ausente, incapaz de ocuparse de los asuntos familiares. Me describía como inestable emocionalmente y difícil de contactar. Leer eso me rompió algo adentro. No solo me robó materialmente, también había intentado borrar mi credibilidad, mi voz, mi identidad. Por la tarde, Laura presentó la denuncia formal por falsificación y fraude. Le entregó a la fiscalía todos los documentos. La noticia se filtró rápidamente a la prensa local. Cuando vi mi nombre en los titulares, sentí un vértigo extraño. No era fama, era exposición. Pero no me importó. Ya no quería esconderme. Esa noche, Javier volvió a escribir. No como antes, con insultos, sino con súplicas. Me decía que lo perdonara, que no era lo que parecía, que él solo quería salvarse de las deudas, que yo tenía una vida hecha y él no. Decía que la casa no le pertenecía de verdad, que siempre fue suya porque él la cuidó. Leí esos mensajes una y otra vez. En otro momento, tal vez me habría ablandado. Pero ahora veía la manipulación en cada palabra. Quería compasión, no perdón. Le respondí solo una vez. Ya no me interesa entenderte. Solo quiero que asumas lo que hiciste. No contestó. El silencio volvió, pero ya no me dolía. Era liberador. Los días siguientes fueron una avalancha. Mi historia llegó a programas de televisión, a blogs de justicia ciudadana. Personas que habían pasado por situaciones similares empezaron a escribirme, contándome cómo familiares les habían robado herencias, cómo los notarios se aliaban con los más fuertes. Me di cuenta de que lo mío no era un caso aislado. Era un patrón repetido de abuso de confianza disfrazado de amor familiar. Mientras tanto, Laura consiguió algo inesperado, un vídeo de seguridad del registro notarial del día en que Javier presentó la firma falsificada. Se veía claramente que no estaba solo.
Don Emilio lo acompañaba. Y en una toma posterior, ambos estrechaban manos con un representante de la inmobiliaria. Prueba suficiente. Cuando me mostró el vídeo, tuve que mirar a otro lado. No por sorpresa, sino por el asco de ver confirmada cada sospecha. Ya no hay cómo escaparse, dijo Laura. Pero debes prepararte. Los medios van a presionar. Él va a intentar victimizarse. Y lo hizo. En cuestión de horas, Javier publicó un vídeo en sus redes. Lloraba frente a la cámara, diciendo que yo lo estaba destruyendo, que todo era una exageración, que la familia debía resolver sus problemas sin humillarse públicamente. Por un momento, me dolió verlo así. Pero después, recordé su risa el día que me mintió, los meses de silencio, las firmas falsificadas. No. No había vuelta atrás. El apoyo en redes fue abrumador. Personas desconocidas me defendían, me enviaban mensajes de aliento, decían que era valiente. Pero no me sentía valiente, solo cansada. Cansada de callar, de explicar, de justificar. Cansada de ser la buena hermana. Un día antes de la audiencia preliminar, Laura me advirtió que Javier podría intentar llegar a un acuerdo. Va a ofrecerte dinero, quizás disculpas. No lo aceptes si eso implica silencio, dijo. Y tuvo razón. Esa noche, alguien golpeó la puerta del departamento. Era él otra vez. No tenía el aspecto del Javier altivo de antes. Estaba demacrado, con la mirada hundida. Solo quiero hablar, dijo desde el pasillo. Lo escuché en silencio, sin abrir la puerta. Me habló durante varios minutos, mezclando lágrimas con reproches. Dijo que lo había hecho por desesperación, que lo presionaban las deudas, que don Emilio lo manipuló. Luego, su voz cambió. Tú no entiendes lo que se siente ser el que se quedó. Mientras tú te fuiste a estudiar, yo tuve que quedarme con sus muertos, con sus ruinas. Esa casa era mía, María. Era mi castigo y mi derecho. Me quedé quieta, con el corazón golpeando el pecho. Por un instante, supe que él creía de verdad en lo que decía. Pero eso no lo justificaba. No era tu derecho traicionar, murmuré, aunque él no podía oírme. Se fue, dejando tras de sí un silencio espeso. Yo me senté en el suelo, exhausta. Había llorado tanto que ya no quedaban lágrimas. Pero algo dentro de mí seguía firme, la decisión de no rendirme. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el tribunal, el sol se levantaba entre los edificios y sentí algo que no recordaba desde hacía mucho tiempo, paz. No alegría, ni venganza. Paz. Porque, pase lo que pase, ya no era la hermana que callaba. Y cuando entré en la sala, lo vi sentado frente a mí, esposado, con la mirada perdida. La justicia recién comenzaba. El juicio no fue rápido. Ninguno lo es cuando se trata de familia. Los abogados presentaban pruebas, los testigos eran llamados, los medios llenaban los pasillos como si se tratara de un espectáculo. Pero para mí no era un show. Era la última batalla por algo mucho más grande que una casa, por mi dignidad, por la voz que me robaron durante años. La primera vez que vi a Javier sentado frente al juez, me costó reconocerlo. Tenía los hombros caídos, las ojeras profundas y una expresión vacía. Ya no era el hermano arrogante, el que siempre hablaba más alto, el que creía tener la razón. Era un hombre derrotado, aunque aún intentaba sostener una máscara de víctima. Me miraba con una mezcla de rabia y vergüenza. Yo, en cambio, lo observé con una serenidad que me sorprendió. No por frialdad, sino porque, finalmente, había dejado de temerle. La fiscalía presentó el vídeo del notario, los correos falsificados, las transferencias. Cada prueba era un golpe que resonaba en la sala. Laura lo explicó con una precisión quirúrgica. Los murmullos del público crecían a medida que todo salía a la luz, el fraude, la falsificación, la venta irregular, las mentiras. Cuando mostraron mi firma falsificada, sentí un nudo en la garganta. Era mi nombre, mi identidad usada como moneda por la persona que más debería haberme protegido. Javier intentó defenderse. Dijo que yo lo había abandonado, que él solo intentó salvar lo que era de los dos. Habló de sacrificio, de amor, de culpa. Pero todo sonaba hueco.
El juez escuchaba en silencio, impasible. Y cuando llegó mi turno, no leí ninguna declaración preparada. Solo hablé desde el lugar donde la rabia y el dolor se habían fundido en algo más grande, la verdad. Dije que no quería verlo preso. Que mi intención nunca fue destruirlo. Pero que necesitaba que se reconociera lo que hizo. Que alguien dijera, por fin, que no era mi culpa. Que no era una exagerada, ni una hermana difícil. Que me había robado algo que no se mide en dinero, la confianza. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso él bajó la mirada. Semanas después, llegó la sentencia. Javier fue condenado por fraude, falsificación y estafa. La inmobiliaria también enfrentó sanciones por encubrimiento. La casa, mi casa, debía ser restituida legalmente. Pero ya no existía como tal, había sido demolida. En su lugar, un edificio moderno se levantaba sobre lo que alguna vez fue el jardín donde mis abuelos plantaron bugambillas. Cuando escuché el veredicto, lloré. No por victoria, sino por duelo. Porque la justicia llega, sí, pero nunca devuelve intacto lo que se perdió. Los medios titularon la historia como «La hermana traicionada que derrotó al hermano corrupto». Sonaba heroico, pero no lo era. No hay héroes en una familia rota. Solo sobrevivientes. En los meses siguientes, empecé a reconstruir mi vida desde cero. Volví a escribir, retomé mi trabajo, recuperé mi salud mental poco a poco. Pero había algo en mí que no quería sanar del todo. Un vacío que me recordaba que la traición no viene de los extraños, sino de los que te conocen lo suficiente para herirte donde más duele. Una tarde, Laura me llamó para decirme que Javier había solicitado una reducción de condena por buen comportamiento. Dijo que estaba colaborando con la fiscalía para revelar otras operaciones ilegales del notario. Asentí en silencio. No me sorprendió. Javier siempre encontraba una forma de salvarse. Pero ya no me importaba. Fui una vez a verlo. No para perdonarlo, sino para cerrar el ciclo. Lo encontré en el patio del centro de detención, con el uniforme gris y la mirada perdida en el suelo. Cuando me vio, pareció confundido. ¿Por qué viniste?, preguntó. Respiré hondo. Porque quiero que me devuelvas algo. Él me miró sin entender. No puedo devolverte la casa. No hablo de eso. Le conté que había decidido volver al pueblo, que pensaba reconstruir la casa sobre las ruinas del edificio, aunque fuera solo simbólicamente, aunque fuera con mis propias manos. Que las raíces de nuestros abuelos seguían allí, bajo el cemento. Que lo haría no por él, sino por mí. Él asintió, sin decir palabra. Por un momento, creí ver en sus ojos algo parecido al arrepentimiento, pero ya no necesitaba comprobarlo. Me di la vuelta y me fui. Esa noche, mientras el tren me llevaba de regreso, saqué del bolso una pequeña caja que había guardado por años. Dentro estaba la llave vieja de la casa, la única cosa que quedaba de ella. La sostuve en la mano y, por primera vez, no sentí dolor. Solo una calma profunda. Era como si, finalmente, los fantasmas se hubieran ido. Semanas más tarde, regresé al terreno. Entre los restos del muro derrumbado, encontré un fragmento de azulejo azul, igual al de la cocina donde mi abuela cocinaba. Lo guardé. No como recuerdo del dolor, sino como símbolo de resistencia. Es extraño cómo la justicia y la venganza se mezclan. No siempre se trata de castigar, sino de recuperar lo que te arrebataron, la voz, el poder, la paz. Hoy, mientras escribo estas palabras, entiendo algo que antes no podía ver, no heredé solo una casa. Heredé una historia, una carga, una lección. Y aunque mi hermano intentó venderla, destruirla, borrarla, lo que realmente me pertenece no puede ser vendido ni falsificado. Me pertenece la verdad. Y con eso, al fin, puedo vivir en paz.